espacio, la invitación, que empezó con la señora que le mandó un Facebook y después Alejandro me contacta y bueno, y hoy los estoy conociendo. Se presenta el libro por primera vez acá en Quilmes, he tratado de que otras instituciones lo hicieran, pero bueno, por H, por B, por Z y por todo lo que es el año, entonces bueno, ya va concluyendo. El libro tiene un año de vida porque me lo entregó Duncan el 30 de octubre del 2022, me llevó 5 años de investigación con la pandemia incluida. Y la idea inicial era saber quiénes habían sido en vida los fallecidos el 16 de junio del 55. Al empezar a armar el proyecto me encuentro con un hecho histórico, también dramático, que no conocía, que era lo ocurrido el 15 de abril del 53, apenas 2 años antes de lo que se llamó el bombardeo del 55, y sí tenía una referencia de algunos fallecidos, un par de fallecidos, cuando terminó el 17 de octubre de 1945. Entonces decidí armar una década del siglo XX que tuviera como espacio común la Plaza de Mayo, y el libro tiene fuentes documentales de todo tipo y está enriquecido con testimonios de familiares directos o colaterales de fallecidos del 45, del 53 y del 55. Tiene un anexo fotográfico y bueno, el libro no es partidista, por eso puedo presentarlo en todas las instituciones a las cuales yo les envío el proyecto, de Provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, de las provincias del interior, y me queda para la semana que viene Morón, donde hay 2 o 3 moroneses del 55 fallecidos, y ya con esto el año va terminando, porque después hablar de esta temática en diciembre, cuando la gente está pensando en vacaciones, fin de año, Navidad, Año Nuevo, todo eso no va. Pero el libro tiene el objetivo fundamental, sacar del anonimato a los fallecidos en las 3 fechas y ponerle detrás de los únicos testimonios que hasta ahora existen en homenaje fundamentalmente al 55, ponerle vida a estas personas que cayeron por las circunstancias históricas de esas 3 fechas. Hoy por hoy hay una placa en la CGT, en la entrada, en el hall de entrada, enorme de bronce, que tiene 279 nombres y apellidos de los fallecidos en el 16 de junio del 55. Después está el tótem que está detrás de Casa Rosada, que hizo la escultora Nora Patrich, que se llama Del cielo los vieron venir, que yo no puse ninguna filmina, pero hay fotos en el libro con autorización de ella, que bueno, son caras que miran al cielo y con manos como que tratan de detener las bombas que van cayendo en la plaza, que voy a aclarar que es un erróneo decir el bombardeo de Plaza de Mayo. Y después hay un libro, siempre hablando del 55, que editó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el 2010, con edición revisada en 2015, y en 2010 tiene una nómina de 308 fallecidos y 2015 309. Y el tótem tiene 250 y pico. Después, cuando yo llegue a ese capítulo de los fallecidos del 55, voy a explicar las diferencias que tengo yo numéricas con estas 3 referencias de placa, tótem y libro de la Secretaría de Derechos Humanos. Bien, entonces, flyer que confeccionaron acá la Junta, las autoridades, y bueno, bienvenidos. Y como se dijo recién, la plaza es el lugar geográfico donde nació, el entorno donde nació nuestra patria, y que hasta la actualidad sigue siendo el epicentro de distintos eventos, o culturales, o manifestaciones de adhesión, o de protesta, deportivos, pero también fue, en este caso específico del libro, en 3 momentos, lugar donde corrió la sangre. Que tampoco son estos 3 hechos los únicos donde la Plaza de Mayo conoció muertos, porque a posteriori y antes también hubo fallecidos.
El 17 de octubre de 1945 ha pasado para un partido político, que es el justicialismo o peronismo, como el Día de la Lealtad. ¿Por qué la gente se concentró a lo largo del día en la plaza? Porque incentivados, llamados, convocados por la novia del que era en ese momento el coronel Juan Domingo Perón, o sea, Eva Duarte, y por un sindicalista, Cipriano Reyes, del Sindicato de la Carne, y por otros personajes del sindicalismo, hacen correr la voz de que, bueno, el coronel Perón, que era miembro del gobierno, un gobierno de facto, que había derrocado a Castillo el 4 de junio del 43, y que en el 45 ejercía 3 cargos: secretario de Trabajo y Previsión, vicepresidente de la Nación y secretario de Guerra, o sea, ministro de Guerra. El gobierno, que era presidido por Farrell, en ese momento, en el gobierno había 2 líneas. Una que venía con la inteligencia, que siempre se le reconoce a Perón, que era el GO, Grupo de Oficiales Unidos. Y del otro lado, dentro del mismo gobierno, había otra línea interna, que era una logia, la logia San Martín, de línea Justita, de Justo, del general Justo. Y entonces este perfil del coronel, que empezó así de muy bajo, y del 43 al 45 fue escalando cargo, y a su vez la obra social hecha a través de la Secretaría de Trabajo, motivó ciertos recelos, envidias con el otro grupo. Entonces, más la presión de los partidos, los medios de comunicación, etcétera, que los partidos políticos querían que se llamara a elecciones, y entonces este grupo opositor al GO creía ver que si se llamaba a elecciones, quien se iba a presentar era el más famoso del gobierno, que era el coronel Perón. Entonces lo mandan preso a Martín García. Lo sacan de escena, lo mandan a Martín García, y después él aduce, con ayuda de sus grupos del GO, que había muchos en el gobierno, en una enfermedad, y lo trasladan al hospital militar. Ante esta situación, Eva Duarte, la novia, y Reyes convocan a los trabajadores diciendo, bueno, que si el coronel desaparecía de la escena política, la obra social que ellos habían logrado, previsional y de mejora en tan poco tiempo, la iban a perder. Entonces, fundamentalmente de la zona sur, que era Buenos Aires, Berisso, Ensenada, La Plata, Avellaneda, Lanús, comienzan a movilizarse hacia la plaza en vehículos, caminando, gente que va llenando la plaza a lo largo del día, esperando en ese octubre caluroso y húmedo el retorno a la escena política del coronel Perón. Era un día agobiante de calor, por eso ustedes recuerden algunas fotos y las costumbres de la época: los hombres con traje, sombrero, corbatita, después los obreros, que algunos fueron de mamelucos, pero los obreros, muchos que dejaron el trabajo, dejaban la ropa en el trabajo y se ponían el traje, que era la costumbre, como ir a los partidos de fútbol, que uno ve las tribunas de 30, de 40, de 50, todos trajeados. Bueno, y ante ese calor agobiante, después de caminar y de sortear todos los obstáculos que se fueron poniendo, algunos tuvieron que humedecer sus pies en las fuentes de la plaza, que algunos opositores pues dijeron que vinieron a refrescar las patas en la fuente de la Plaza de Mayo. Que, como hizo en referencia, cuando Ramírez y López ataron los caballos en las cadenas en torno a la pirámide, dijeron, ay, los caudillos, los salvajes, la barbarie. Bueno, y acá, estamos en la década del 40, un poco había de eso. Se invadió la plaza con gente que estaba media oculta para los ciertos sectores políticos y sociales y culturales. Viendo Perón y sus aliados que la plaza se iba llenando, Farrell comunica que lo traigan a la Casa Rosada, y entonces entre las 10:30 y 11 de la noche, con el balcón ya lleno, aparece Farrell
y el gobierno, el gabinete y Perón. Farrell le dice a Perón: hablale por favor y mandarlos a las casas. Porque no estaban acostumbrados los militares a ver estas multitudes y pensaban que estas multitudes iban a provocar algún desmán. El ex suegro de mi hermana, quien intervenió en una provincia en ese gobierno de facto, estaba en ese balcón y entonces confirma, ya murió este señor, lo que en algunos diarios se publicó y en investigaciones, que Farrell le dice: sacalos por rápido, hablar y sacarlos y mandarlos a la casa. Entonces Perón habla y renuncia a sus cargos, se convierte en el primer trabajador, lo dice en su discurso, y hacia las 12 de la noche entonces termina y les pide que retornen a sus casas. Justo a las 12 empezaba un paro de transporte, de manera que todas esas personas tuvieron que regresar a sus lugares de trabajo en los medios en que habían llegado o caminando nuevamente. Cuando se van por Plaza de Mayo, grupos juveniles de estudiantes secundarios y universitarios, a pocas cuadras de la Plaza de Mayo, se produce este primer hecho que está en el tercer capítulo del libro. En la madrugada del jueves 18 de octubre, hacia las 3 de la mañana, se produce un hecho sangriento cuya versión oficial es que al pasar delante del edificio del diario Crítica, un diario muy famoso en el 30, el 40, dirigido y fundado por Natalio Botana, se produce un tiroteo. Crítica era muy crítico del gobierno de facto porque lo asimilaba al gobierno del golpe de Estado con el fascismo europeo. Y Crítica y Natalio Botana tenían más bien una orientación de izquierda y muchos redactores y colaboradores del diario eran exiliados de la Guerra Civil Española, por lo tanto republicanos o rojos. La versión oficial dice, pero no se sabe por todo lo que se publicó después, quién empezó el tiroteo, si los empleados de Crítica o los coordinadores de los grupos juveniles que se desconcentraban. La cuestión es que caen muertos dos jóvenes. Uno fue Darwin Ángel Pasaponte, un santafesino, 18 años, que tenía una formación tan joven, quinto año del Mariano Acosta de Capital, una formación político, partidaria, ideológica, porque él era unionista y aliancista. Unionista porque él pertenecía a la Unión Nacional de Estudiantes Secundarios, la rama juvenil de la Alianza Libertadora Nacionalista. Alianza Libertadora que, después del triunfo del peronismo en el febrero del 46, se va a hacer por muchos años famosa, por lo menos hasta el 55, y después del 55 con un jefe que tuvo que se llamó Guillermo Patricio Kelly. Entonces los nacionalistas habían ido a la plaza porque veían en el mensaje, en la figura y en la obra del coronel Perón lo que ellos defendían: el nacionalismo argentino, el anticapitalismo, los valores de la religión católica, el enfrentamiento frente a la oligarquía, etc. Por eso ellos asistieron a la plaza. Cae Darwin Ángel, en la versión oficial, muerto, que esto sí es real, con un balazo en el centro de la frente. Y el otro que cayó muerto fue Francisco Ramos, soltero, empleado, 21 años, pero de los dos pasó a la historia y hasta la actualidad Darwin Ángel Pasaponte. La otra versión, que a los 7 meses los papás Trento Pasaponte y Enedina, ambos farmacéuticos, contaron a un periodista que les hizo un reportaje para una revista muy importante del momento, que la muerte se produjo por un auto que pasó por Avenida de Mayo, en el cual iban 3 hombres, que yo lo menciono en el libro, de la alta sociedad porteña, de apellidos muy distinguidos, y que ellos con sus armas dispararon a la multitud, y en esta multitud caen estos dos jóvenes. Aún eso, en la tradición familiar, la tradición oral familiar, se dice que la muerte fue por este auto oscuro que pasó por Avenida de Mayo. Pero oficialmente a él se lo da como muerto,
con ese balazo en el centro de la frente. El Papa Trento era anarquista, era intelectual, tenía obras publicadas, un hombre universitario, al igual que la esposa, farmacéutico recibido en la Universidad de Tucumán. Y con el tiempo, durante 5 o 6 años, siguió referenciándose con las ideologías del hijo, a pesar de que él era anarquista. Y los nacionalistas, cuando ingresaban nuevos jóvenes a la UNES y sobre todo a la Alianza Libertadora Nacionalista, hay fotos donde el Papa asistía a esa ceremonia, primero iban a juramentar el ingreso a la Alianza Libertadora Nacionalista frente a la tumba de Darwin Ángel en el cementerio de Chacarita, levantando el brazo derecho, y luego hacían una misa en Santo Domingo, que está a 2 cuadras de Plaza de Mayo. Después, Trento, el papá de Darwin, se pasa al justicialismo. Y de la capital, donde ellos tenían la farmacia, se mudan después a Moreno, en la zona oeste, que era Buenos Aires, y en la década del 60, la presidencia de Frondizi se presenta como candidato a intendente Moreno, gana con la Unión Popular, porque el peronismo estaba proscripto, y Frondizi, ante los planteos militares, anula las elecciones porque en la provincia de Buenos Aires había ganado Framini, entonces las anula y Trento no puede asumir como intendente, como muchos otros que no pudieron hacerlo. Ellos abren una farmacia en Moreno, que aún existe y se llama Pasaponti. Y los dueños del actual Pasaponti me han contado que cuando le vendieron, papá y mamá en Edina, la farmacia, recibieron esta información de ese famoso auto negro, lo cual también se repite en las 2 hermanas que tenía Darwin, y que una de las sobrinas, Alicia Terán Pasaponti, me contó cuando yo la contacté y que iba a escribir este libro, y me mencionó un poco de esto. A raíz de esto, de este cambio del partido de Trento, en diciembre del 68, Perón, ya exiliado en España, le escribe a Trento una carta y le dice, en uno de los renglones: tu hijo Darwin fue el primer mártir del justicialismo. Entonces, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón, que tiene la sede en Austria, en Recoleta, detrás de la Biblioteca Nacional, en el 2010 coloca un monolito que todavía está en el supuesto lugar donde Darwin cayó, que sería la vereda de donde está el diario Crítica, que el edificio existe, pero es la Superintendencia Nacional de la Policía Federal. Es un monolito con la placa de mármol, donde repite primer mártir del peronismo, lo cual desde el punto de vista histórico ortodoxo es incorrecto, porque el peronismo nace en noviembre-diciembre del 46, cuando la Unión Popular, creo que era el nombre con el cual ganó Perón en el febrero del 46, aliado con un sector del radicalismo, por eso los 2 primeros vicepresidentes, que eran la misma persona, era un radical, Hortensio Quijano, no existía en el 17 ni el 18 de octubre, y Darwin no muere en la noche del 17, sino en la madrugada del 18, lo llevan al Argerich junto con Francisco Ramos, pero ya estaba muerto. Pero a partir de ahí se instaló que Darwin Ángel es el primer mártir del justicialismo, por eso en Capital está esta placa, hay una plaza en Núñez llamada Pasaponti, y en Moreno una parte de la ruta se llama también Pasaponti. Esa es la línea que hoy mantiene la memoria de Darwin Ángel, pero los nacionalistas también hasta la actualidad, en un grupo muy pequeño, lo han mantenido vivo a Darwin Ángel Pasaponti a través de un partido que en todas las elecciones se presenta, o si supera las PASO, cuyo líder o dirigente es el señor Biondini, que es de la ultraderecha, y la rama juvenil de Biondini se llama La Pasaponti. Aún no. Entonces googleé La Pasaponti y aparecen los símbolos de Biondini y demás. Pero en la década del 70
en la tercera presidencia de Perón, hubo un grupo paramilitar que se llamó la AAA, o parapolicial, la Alianza Anticomunista Argentina, cuyo jefe y creador era el ministro y secretario privado de Perón, López Rega. Ese grupo amenazaba, perseguía, asustaba a personas que supuestamente de izquierda, Brandoni, bueno, un montón de artistas, Mercedes Sosa, etcétera, que algunos, Nacho Guevara, se vieron obligados a ir del país porque era esta amenaza, o te matamos y no te vas. Y cometía atentados, por ejemplo el asesinato del doctor Curuchet, un abogado que defendía grupos en Córdoba de izquierda, y la rama, el grupo de comando, uno de los grupos de comando de la AAA se llamaba Darme un Pasaporte. Yo pongo todo esto en el libro, pero bueno, el rescate de Darwin Ángel, que descansa junto con papá Trento y con mamá Enedina en el cementerio de Moreno, junto con los otros familiares, sus hermanas, rescató todas las versiones para que, bueno, las nuevas generaciones se enteren de esta figura que, bueno, en algún caso pudo haber sido utilizada o no. Mamá Enedina nunca superó la muerte de su hijo y se suicidó años después. El 15 de abril de 1953, un hecho que yo no tenía información, no lo conocía, la plaza estaba repleta ante una convocatoria que había hecho la CGT. ¿Por qué la CGT convoca a la plaza para ese día? Porque la obra del peronismo, del 46 en adelante, llega exhausta y con falta de dinero, porque cuando él asume, Perón, en junio del 46, encuentra, y eso es famoso porque se dijo y se fotografió, en las bóvedas del Banco Central llenas de lingotes de oro, que eran producto de las ventas, las exportaciones a la Europa de guerra, de los granos y las carnes que nosotros vendíamos. Entonces él recibe una gran cantidad de dinero, de bienes, de divisas, y puede hacer la obra, ya como presidente, que venía haciendo como secretario de Trabajo, obra social, infraestructura, hospitales, la nacionalización de los ferrocarriles, etcétera, etcétera. Pero para el 52, para el 53, ya esas divisas no había en la misma cantidad que al inicio. Se habían producido 2 sequías, por lo tanto había menos exportación del país. Eva Duarte había fallecido en julio del año anterior, por lo tanto ese halo protector y esa máquina y esa voz potente que incentivaba no la tenía. Y para ese mes y para esos primeros meses del 53, mucha inflación, al gobierno, al Estado Nacional le costaba mantener la obra social que venía realizando, inflación, desabastecimiento, ocultamiento de mercadería, agiotismo, etc. Entonces, para levantar el ánimo, la CGT convoca a la plaza y hacia la tarde comienza el acto con el minuto de silencio por Eva Duarte, la marcha peronista, el himno nacional, el discurso del secretario general de la CGT, y cerraba el acto el general Perón, presidente constitucional. Cuando está hablando Perón desde el balcón, estalla una bomba. Bueno, acá Sucesos Argentinos tiene una foto y bueno, esto conmovió el atentado cobarde cometido frente a personas que habían ido pacíficamente, que fueron 2 bombas que habían armado con gelinita los opositores al gobierno. La primera bomba estalla en el restaurante del Hotel Conte, hotel que ya no existe, ubicado en Defensa e Irigoyen. En la planta baja, y acá hay algunas fotos del interior destrozado de ese restaurante, y al estallar, todos los vidrios que rompen, que se estallan, provocan entre 90, 95 y 98 heridos.
Si ustedes ponen en YouTube o en Google discurso del general Perón 15 de abril del 53, van a ver la filmación original, que al estallar la bomba, los asistentes que están en el balcón miran hacia la izquierda, el presidente mira incluso un poco, y entonces la gente, el acto continuó. La gente empieza a gritar leña, leña, leña. Entonces el presidente dice, si ustedes quieren leña, sean los primeros en aplicarla. Termina de decir eso y continúa su discurso y estalla la segunda bomba. La segunda bomba fue colocada por estos opositores civiles en los vagones, en una formación de vagón que estaba detenida, de la línea A, cuya cabecera está ahí en Balcarce e Irigoyen. Dentro de uno de los vagones estaba un trabajador de limpieza del subte, que justo ahí estalla la bomba y lo destroza. Fíjense ustedes, era una bomba poderosa gelinita, más poderosa que la que se había estallado primero. La mampostería, la parte metálica del vagón, los agujeros, el destrozo, imagínense cómo pudo haber quedado el cuerpo de Osvaldo Muller. ¿Quiénes fueron los muertos? 3 mueren, 3 empleados del subte mueren ahí abajo. Y tal fue la onda expansiva que sale por la boca del subte que otros 3 mueren en la vereda. 2 inmediatamente y 1 morirá más unos días después. La señora esta que estaba en el exterior, Santa Festigiata, viuda de D'Amico, naturalizada argentina de origen italiano, viuda y jubilada de la industria textil, 85 años, 84, 85 años. Salvador Manes, empleado del subte. León David Rumió, que era sindicalista del sindicato de la madera, que este año, cuando yo presenté el año pasado el proyecto, bueno, en el sindicato, allá en la sede central de Vélez Sarsfield, ellos tenían una referencia de que un afiliado había muerto, pero no sabían que ese muerto, León David, había sido velado en el sindicato mismo, y de ahí salió el cortejo fúnebre hasta Chacarita. Entonces se hizo todo, ellos organizaron todo y se presentó el libro y demás, y se descubrió una placa en la biblioteca porque él era el bibliotecario del sindicato y tenía a su cargo la parte cultural. Y estuvo un sobrino de León David. Mario Pérez, otro empleado del subte, que muere ahí abajo. Osvaldo Muller, que era el que estaba en el vagón, con el nieto y con el bisnieto me contacté, y que se llaman Osvaldo Muller nieto y Osvaldo Muller bisnieto. Y José Ignacio Couto, brasileño, taxista, va a morir en los primeros días de mayo. Por eso cuando se hace el acto del Día de los Trabajadores, el 1 de mayo, Perón inicia el discurso con un minuto de silencio por los 5 muertos, porque Souto va a morir 2 o 3 días después, y fueron 6 los muertos por esta segunda bomba que estalló en el subte. Terminado el acto, imagínense ustedes todo lo que ocurrió hacia la esquina esta de Balcarce, Irigoyen y Defensa, todo el movimiento, las ambulancias y demás, pero el acto continuó. Cuando se desconcentra la gente, se quema el Jockey Club, que estaba en la calle Florida, se ataca y se quema parte del Comité Radical, la sede central, de la Casa Socialista y 2 restaurantes de Recoleta, Palermo, que en el criterio del momento esos restaurantes eran considerados como oligarcas. Este año, después de 70 años de silencio, el sindicato de empleados del subte inauguró esta placa donde homenajea a las víctimas de la explosión, sin poner los nombres de sus empleados, porque quiero homenajear a los 6. Bueno, me invitaron y es el único recordatorio
de ese hecho y de esas muertes de víctimas inocentes que fueron o lo llevaron, no importa, pero eran víctimas inocentes. Muyé nieto y el bisnieto me mandaron la foto del antepasado, el carnet de afiliación al sindicato de tranviarios, que era hoy decimos el subterráneo, era la compañía de corporación, había ingresado en el 48, y el reloj que había dejado por supuesto en la casa, Osvaldo Muyé, el que murió y que pasó al hijo mayor y hacia el nieto, y supongo que después pasará al bisnieto. El 16 de junio del 55 se produce el hecho que es más trágico en la historia argentina, que se lo conoce como el bombardeo de Plaza de Mayo, que es un nombre históricamente incorrecto, porque si uno enseña o transmite o escribe que se bombardeó la Plaza de Mayo, se puede dar a entender que los aviones que bombardearon la plaza, la pirámide, las fuentes. Si decimos el bombardeo de Plaza de Mayo, es la Plaza de Mayo. Pero no es que se bombardeó la plaza, sino los alrededores, y el objetivo no era la plaza, sino la Casa Rosada. ¿Por qué? Y que estábamos conversando con una de las asistentes, ¿por qué la gente estaba ese día allí? Bueno, pero esto tiene, yo lo hago sintético, el libro está un poco más desarrollado, el entorno, la macrohistoria de por qué se llegó al 16 de junio del 55. Para ese año 55, los puentes políticos, los puentes de conversación entre el gobierno y la oposición estaban totalmente rotos. Un gobierno fuerte, un gobierno que manejaba todos los medios de comunicación y que venía ganando todas las elecciones, porque desde febrero del 46 hasta el 55 había ganado todas las elecciones, las dos presidenciales, las vicepresidenciales cuando se le murió Quijano, las legislativas. Entonces la oposición, con las puertas cerradas de la radio, de la televisión, en su concepto creyeron que la mejor manera de recuperar el predominio era matar al presidente. Entonces la aviación naval ese día tenía como objetivo bombardear la casa de gobierno. ¿Por qué ocurrió ese día? Porque una semana antes había ocurrido algo, y un año antes había ocurrido algo en el 54. En el 54 se había creado un nuevo partido político en Argentina, la Democracia Cristiana, y el justicialismo o el peronismo creía ver en ese partido, apañado por la Iglesia Católica, un adversario nuevo que le iba a tomar las banderas sociales del justicialismo, y no le cayó bien al gobierno. Y entonces empezaron los pequeños enfrentamientos con la jerarquía de la Iglesia Católica. Y entonces el Estado empezó a darle golpes a la Iglesia Católica hacia fines del 54 con leyes. Se sancionó la ley de divorcio, que fue la primera ley que hubo en el país, en el 54, de divorcio vincular. Se sancionó la ley de eliminación de la enseñanza de la religión católica en las escuelas, que la Iglesia Católica venía siempre apoyando el gobierno de Perón desde el 46, y se enseñaba obligatoriamente la religión católica en las escuelas primarias, y la ley de casas de sanidad, que era habilitación de los prostíbulos. Entonces todo eso a la Iglesia le irritaba más. El enfrentamiento con la Iglesia fue creciendo hasta llegar a expulsar el Estado argentino a 2 obispos, los mandó a Europa. En junio del 55, la Iglesia pide permiso para hacer la procesión de Corpus Christi. El Estado se la deniega, y entonces lo hacen igual el sábado 12 de junio, la misa en la catedral, y después la procesión del Corpus Christi por Avenida de Mayo hasta Plaza Congreso. La oposición, viendo que hay un nuevo frente de batalla político, que es la Iglesia Católica contra el gobierno,
se encolumna detrás de la iglesia y detrás del cuerpo de Cristo, del crucifijo, católicos, agnósticos, comunistas, socialistas, radicales, demócratas, cristianos, todo, y hacen una enorme procesión que de religioso casi no tenía nada, pero era una manera de mostrarse como un nuevo polo opositor con la iglesia columnándolos. Llegan a Plaza Congreso y se quema una bandera argentina. El Estado al día siguiente denuncia que la quema fue obra de los opositores, que en la época, como acá son todos jóvenes, 35, 45, 50, no sabrán que a mí ya me delataron la edad, entonces bueno, soy el mayor de este grupo. En la época se los llamaba contreras, gorilas, antiperonistas, oligarcas, vendepatrias. Entonces acusa el Estado a todos estos así denominados, y el Estado argentino dice, bueno, vamos a desagraviar la bandera argentina con un desfile de aviones el 16 de junio, el jueves 16 de junio. Entonces ese día de otoño, y acá explico un poco lo que hoy me preguntaba antes, se le da asueto a los empleados administrativos para que vean el desfile, que era un desfile que iba a venir sobre Avenida de Mayo para homenajear a San Martín, que está en la catedral, pasar por encima de la Casa Rosada e irse. Ese día amaneció nubladísimo, con muchísima niebla. El desfile previsto era a las 10 de la mañana. Entonces se suspende el desfile oficial. Los opositores se iban a camuflar en este desfile e iban a atentar contra la Casa Rosada, y los que se sublevaron fueron los aviadores de la Marina de Guerra, no de la Aeronáutica y tampoco los miembros del Ejército Argentino. Y a su vez se habían armado grupos de comandos civiles que esperaban agazapados en las galerías y en las recobas de todo lo que es el hoy Ministerio de Economía, etcétera, para que cuando empiece ese bombardeo ellos atacaran también. Y se había sublevado el ministro de Marina, que se había instalado en esa Secretaría de Marina, que es la sede de la Prefectura Nacional Argentina. Pero cuando llegan las 10 de la mañana, 10 y media, no hay avión, entonces los civiles estos se retiran. Los servicios de inteligencia le habían avisado al presidente que había unos movimientos raros desde hacía varios días en la Marina de Guerra. El ejército siempre fue la columna vertebral de sostén del presidente, la aeronáutica un poco más neutral, y la Marina de Guerra sí era gorila. El presidente esa mañana atiende al embajador norteamericano 7:30, y después que se retira el embajador le dicen que hay movimientos raros en las bases aeronavales, por lo tanto lo llevan al subsuelo de la Secretaría de Guerra, que hoy es el Ministerio de Defensa, que está detrás de Casa Rosada, ese enorme edificio racionalista, y lo mandan al subsuelo. Lo acompañan los edecanes, el general Lucero, Franklin Lucero, y empiezan salen los aviones hacia las 12, y a las 12:40 cae la primera bomba en la boca del subte de la línea A, donde en el 53 había estallado interiormente una bomba. Como había asueto administrativo para los empleados estatales, y a su vez era la hora del mediodía, donde había un montón de movimiento natural en una plaza, provoca una secuela de heridos y de muertes. 2 bombas cayeron sobre lo que es propiamente la plaza, una en la base del Monumento a Belgrano, que justo está enfrente de la Casa Rosada, separada por la calle Balcarce, y otra que cayó en Rivadavia y Balcarce. Bueno, esta es una foto de Avenida Paseo Colón, que ahora voy a explicar con otra filmina. Entonces, el primer bombardeo es 12:40, y creyendo el gobierno de que eso era la sublevación, y Buletich
secretario general de la CGT, Di Pietro, perdón, secretario general, porque el estaba en Europa, convoca a los trabajadores a defender al gobierno, creyendo que ese era el bombardeo y la sublevación, que ahí había todo terminado. Entonces empiezan a llegar los convocados por la CGT y los autoconvocados a dar la vida por Perón, porque así decían. Llevan palos, llevan algunas armas y comienzan a concentrarse en la esquina del edificio de la CGT. Cuando se produce justamente el segundo bombardeo, los bombardeos eran vuelos sobre Avenida de Mayo, lanzaban las bombas sobre la Casa Rosada, pegaban la vuelta por el río y tomaban Avenida Colón, tiraban más bombas o tiraban balas de ametralladora y retornaban a las bases. Y el último fue el 1710, que fueron 3 aviones donde uno abrió el tanque de nafta y roció donde caía esa nafta, ese combustible. ¿Qué tenían que hacer los opositores sublevados, los aviadores? Bombardear la Casa Rosada, cuyos sectores en rojo de esta página de Google son los sectores más afectados con las bombas que sí pegaron en la Casa Rosada. Los amarillos son los menos estropeados, pero el despacho presidencial, si hubiera estado el presidente allí, el despacho presidencial estaba en el ala norte y la parte más averiada fue el ala sur, porque justamente cuando volvían de la media vuelta sobre el río por Paseo Colón tiraban allí y eso es el ala sur. Pero el presidente no estaba en la Casa Rosada. Bueno, una foto de algunos destrozos en la Casa Rosada y ejemplos que hasta la actualidad se mantienen. En la época de Menem, en la pared del Ministerio de Hacienda o de Economía hoy, Domingo Felipe Cavallo mandó cementar la mayor parte de los agujeros de la metralla y dejó como testimonio, arriba de la placa de bronce que se ha colocado allí, estos agujeros. Imagínense la profundidad de este agujero en el mármol del edificio, porque había bombas de explosión que provocaban esos cráteres de destrucción, bombas de fragmentación. Al abrirse el cabezal las esquirlas salían para todos lados, las ametralladoras. Imagínense que si esto produjo en un mármol, piedra durísima, ¿qué pudo haber ocurrido en cuerpos humanos? En el libro tengo muchas fotos, yo puse en las filminas algunas que son fuertes. Bueno, el medio de transporte, los medios de transporte de la época eran los trolebuses, que vuelvo a repetir, como acá son todos menores que yo, no saben lo que era un trolebús, pero entonces les explico que tenía el trole, que se enganchaban en los cables eléctricos, y los trolebuses venían por Avenida Paseo Colón, del sur al norte y del norte al sur, y son alcanzados por las metrallas o por las bombas, y también hay algunos mitos que ahora voy a explicar. Bueno, acá hay un ejemplo dramático de las 2 señoras muertas en la vereda, en Paseo Colón, el señor que está ahí muerto en la ventana, el que rompió el vidrio de la puerta central del trolebús. Se dice que hubo una bomba que cayó sobre el techo del trolebús y otra bomba que destruyó un trolebús donde iban niños escolares. Hasta la actualidad, en ciertas páginas de internet, eso se publica. La bomba del trolebús 305, hay hasta hace pocos años, un pasajero que sobrevive, no cayó sobre el trolebús, porque si no, no hubiera sobrevivido. Cayó delante del trolebús, claro, la onda expansiva destruye todo el interior, los vidrios, y este señor logra salvarse. Y la bomba que dice que cayó sobre el trolebús escolar era de niños escolares, supuestos niños escolares santiagueños que iban a visitar al presidente. Yo fui entre las fuentes con las cuales me documenté todos los diarios posteriores a los 3 hechos.
los obituarios, los libros de inhumación en los cementerios, los testimonios de algunos familiares y contactos con historiadores de provincias y sobre todo con Santiago del Estero. Digo, bueno, por ejemplo, el diario Liberal, el diario más famoso de Santiago del Estero, en la Biblioteca Nacional no hay ejemplares del 55. Entonces, bueno, me contacté con un par de bibliotecarios y profesores de historia y digo, mire, a ver qué diarios ustedes conocen del 55. Bueno, me mandaron algunas fotos. Dice, pero ningún diario santiagueño refleja, imagínense que si una bomba mató a niños escolares, los diarios de Capital, Democracia, Nación, La Prensa, Clarín, Sucesos Argentinos, hubiera sido la gran triste noticia de niños escolares muertos por la bomba largada por los sublevados. No hay nada. Y a su vez, entonces, me contacto con gente del cementerio capitalino de Santiago del Estero. Bueno, debe haber en los libros de inhumaciones niños de 7 años, 8 años, porque se dicen niños escolares, pero no se dice edades. Bueno, a ver, tuvieron que haber regresado cadáveres de niños, maestras, mínimo, una maestra, 2 maestras. No hay nada. Y yo también leí las 169 actas de función que tiene el Archivo Nacional de la Memoria en edificio de la ex-ESMA, y uno de los autores de este libro, 2010-2015, me dice, nosotros también averiguamos, pero dice, es un mito. Entonces, como no hay fuentes documentales, yo lo menciono en el libro, y menciono la otra versión, de que eran niños salteños. Y una periodista de Salta también me averiguó, y dice, no tenemos nada acá, en los diarios, en los libros de inhumación del cementerio, de niños salteños. Entonces están esas dos circunstancias que no tenían documentación histórica. Acá, bueno, hay un cuerpo calcinado prácticamente, 2 cuerpos en el interior del Ministerio de Economía, perdió 8 empleados. Y esta es una foto que siempre explico porque es el muerto de las muletas. No sé si ustedes llegan a distinguir ahí las muletas. Carlos de la Fuente va y le saca una foto a este señor. Y terminada de tomar esta foto, justamente ve que se acerca un señor y empieza a revisar al muerto la ropa para robarle. Justo cae una bomba de fragmentación y las esquilas matan al ladrón, y a Carlos de la Fuente las esquilas le dan en la pierna derecha, que después se la tienen que cortar, y muere muchos años después. Estas son dos, pongo acá apenas unos ejemplos, en el libro hay muchas más fotos, historias, biografías, etc., de 2 maestras salteñas que por tener el guardapolvo blanco y acercarse a la plaza, las confundieron con enfermeras. Entonces algunos diarios hablan de las enfermeras Viola Sarabún y Pilar Isabela Mesua, que murieron cumpliendo el deber de la enfermera de ir a auxiliar a los heridos y muertos, pero eran maestras. La tía de Viola Sarabún, una médica de Orán, me dice, bueno, me contó cosas que también yo tengo que hacer la aclaración. Yo firmé un acta de privacidad con el Archivo Nacional de la Memoria, donde ciertos datos que yo pudiera encontrar o que haya encontrado en las defunciones, en las actas de funciones, que tuvieran alguna connotación para con los familiares directos o colaterales del fallecido 45, no lo podía publicar. Y lo mismo tuve que respetar en 2 casos las informaciones de las familias que me dijeron, yo te explico, te cuento todo, pero algunas cosas no podés contar, no las escribas. Y en el caso de Viola Sarabún y de Pilar Isabela Mesua, sobre todo Viola Sarabún, no lo publiqué, pero sí la tía me dijo que hubo testigos que vieron que también se acercaron a revisar las ropas de los cadáveres de las 2 maestras. Ambas descansan en el Panteón de los Maestros Católicos del cementerio de Salta Capital. Felipa de Anfossi, que era empleada del Ministerio de Defensa y que le dieron el asueto, y ella se fue a la boca del subte para ir a su casa para retirar a su hija menor de la escuela, y justo la bomba de las 12:40 la mata. Yo me contacté con la hija, la hija mayor de Felipa, que vivía en Mendoza, y hablando antes de la pandemia, 80 y pico de años, y dice, me tuve que hacer cargo de mi papá, que estaba en Open Door, en el neuropsiquiátrico, de mi hermana menor y de mi vida, porque mamá había muerto en el 55.
Antonio Misicha murió destruido, su cuerpo era el chofer del general Vergara Russo, que justo en Irigoyen, cuando iba a tomar Paseo Colón, bueno, la bomba cae delante y lo destroza ambos cuerpos. Raúl Díaz, que muere como empleado del Ministerio de Defensa, pasan las balas por las persianas y le pegan en la cabeza. Esta es una foto que le explico con todos los detalles para tener una idea de cómo era la situación en esa época entre una parte de la población y la otra parte de la población que no adhería al gobierno nacional, que constitucionalmente y democráticamente siempre había ganado las elecciones. Luisa Ana Ferrario cruzaba la plaza con su amiga Liliana Fábregas para ir a la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano, que aún existe, que yo me contacté y me parece que va a terminar el año y no se le va a hacer el homenaje a un estudiante, porque no daría el tiempo. Cuando yo me contacto y les digo, ¿saben que en el diario Clarín ustedes están mencionados porque 2 alumnas que iban hacia la escuela mueren? No sabemos nada, bueno. Y así no sabemos nada, vamos a armar esto, y bueno, va pasando el año y quedará para el año que viene. Esta es una placa en la bóveda Ferrario de La Plata, que es colocada, junto con otras, el 19 de octubre del 55, porque ese día Luisa Ana cumplía 20 años. Y dice, fallecida en los sucesos del 16 de junio del 55. Y como ella era estudiante de arte, entonces el simbolismo de la escultura, la arquitectura, la pintura, la música, y cómo era la iconografía del arte mortuorio en esos años, de tener la foto de la muerta o del muerto en las tumbas. Pero lo llamativo de la placa, colocada por sus padres y hermanos, es esta frase: las generaciones futuras sabrán que tu sangre inocente no fue vertida en vano. Tu patria es ahora libre. Yo, ¿qué me quiere decir este homenaje que hacen los familiares directos a Luisa Ana? Entonces, bueno, con un colaborador que me mandó todas las fotos de la bóveda y me dice, lo que pasa es que los Ferrarios, aún los pocos que habrá, dice, pero aún no, imagínate en el 55, eran antiperonistas. Como ella cumplía años el 19 de octubre, y colocan la placa ese día, un mes antes había sido la Revolución Libertadora. Entonces, la patria es libre y la sangre de la hija ayudó a liberar la patria. En el pensamiento de la familia, que para el gobierno eran los Contreras y los otros eran los oficialistas, que a lo que voy es, sin emitir ningún juicio de valor, es justo estas divisiones que tan mal hicieron al país. Una grieta. Hoy diríamos una grieta. Antes, a mi criterio, y acá emito una opinión, era una fosa terrible. Yo les doy un ejemplo. Yo tengo un tío que tiene 89 años, está por cumplir 90. Cuando se produce la revolución, el golpe de Estado llamado Revolución Libertadora, él venía en la cañonera de La Rioja junto con el almirante Rojas. Con 89 años sigue siendo furiosamente antiperonista. Furioso, 89 años, pero furioso. Entonces, porque la Armada era gorila, la terminología de la época, y aún hoy, todavía, gente mayor, porque así como explico ahora algo, un detalle, esto. No dice fallecido en el bombardeo. Como tampoco Zulemita Merlo, nacida en Capital, pero de familia tradicional de Arrecifes, Mechita Merlo, cuando el tío me explica algunas cosas, dice, yo no sé, ¿cómo se les ocurrió bombardear la Plaza de Mayo? Se lo podía matar a Perón cuando salía de la residencia de Olivos, de la residencia presidencial de Recoleta, porque también eran antiperonistas. Y María Alcobenda Lanús de Rodríguez Loredo, como Zulemita Merlo,
estaban en Recoleta. En los obituarios de Zulemita y de María Alcobenda Loredo, de Rodríguez Loredo, dice, murió por un accidente el 16 de junio del 55. Porque claro, reconocer que hubo un bombardeo era que las partes de ellos, que eran todos antiperonistas, los amigos, también habían matado a sus familiares. Entonces murió en los sucesos del 55, murió en un accidente. O sea, hay que estar en la mentalidad del momento, por eso las historias no se repiten, porque cada época es diferente, y esa época, esas circunstancias y ese atentado, que lo más parecido en la historia mundial y el más reconocido, que algunas páginas de Google muy partidistas lo asimilan, pero que no es correcto, es el bombardeo de los aviones italianos y alemanes de Guernica. Pero en ese momento había una guerra civil interna en España, donde los rojos se enfrentaban a los sublevados de Franco, que habían venido del norte de África. Pero acá no había una guerra civil, había una gran oposición, un gran enfrentamiento. Pero bueno, no es parecido. Acá puse unas fotos porque así como hubo en esta tragedia que fue invisibilizada, como comentamos con una de las personas que están acá, por muchos años, le voy a explicar el porqué, hubo estos intentos de las bajezas más grandes, robarle un muerto. Tenemos estas fotos de la frivolidad, de lo superficial. Los soldados al día siguiente posan ante el fotógrafo con la escena trágica del fondo, haciendo posición de foto. No es que están ya había terminado todo el bombardeo, y esto era el 17 de junio. Hubo estos transeúntes que se acercan y todos se asoman para estar bien cerquita para entrar dentro de la foto en torno a un auto destruido. Que bueno, es parte de esta frivolidad, de estas cosas que bueno, estaba la plaza llena de sangre. Bien, no solo se bombardeó este sector de la capital, sino que unos aviadores reciben información de que el presidente no estaba en la Casa Rosada, que de hecho no estaba, pero que estaba en la residencia presidencial, que para el 55 era el Palacio Unzué, en Recoleta, donde había fallecido Eva Duarte en julio del 52. Este es la calle Guido, que lleva al lugar donde estuvo el Palacio Unzué, que hoy es la sede de la Biblioteca Nacional Argentina, palacio que fue demolido en el 56, porque recuerden que después del golpe de Estado llamado Revolución Libertadora, y después que Leonardi fracasó en esa política de ni vencedor ni vencido, Aramburu y Roja aplican desde diciembre del 55 una política de antiperonista, de desperonización. Y entre esas políticas que había que borrar, que es imposible borrar la historia, demolieron el Palacio Unzué, para que la gente no recordase que ahí había fallecido Eva Duarte. Entonces los aviadores van a Recoleta y empiezan a tirar bombas, metrallas sobre el palacio, y 3 bombas caen sobre Las Heras y Pueyrredón, sobre todo Pueyrredón, y matan 6 personas, un chico de 15, un barrendero, un policía, y de la metralla matan a una señora de este edificio de Guido 2565, que todos los diarios, la prensa que estaba expropiada hace unos años, Democracia, Clarín, Nación, etc., todos dicen, en Guido 2565 murió la mucama, se asomó al balcón la mucama de 21 años que murió en Guido 2565, la joven de Guido 2565, la mucama de... En ningún diario decía el nombre y apellido de la mucama. Y es el mensaje, era la mucama. De todos, el general, los granaderos, todos hay un nombre y apellido. Esta era la mucama. No tenía valor. No tenía valor.
Exacto. Entonces, yo leyendo los obituarios, y los obituarios decían, salió el cortejo de 2565, digo, esta es la mucama, Inés Quetiduto. Le puse vida a la mucama. Ella muere en este edificio, en el balcón. Y otros aviones que vienen sobrevolando La Matanza ametrallan dos manifestaciones. Una era una manifestación de obreros convocados por la CGT que salían de la fábrica Jabón Federal, que estaba sobre Avenida Corvara en La Matanza, en la Tablada Matanza, y ahí matan a un obrero de apellido Fernández. Y más adelante, sobre la Avenida Corvara, venía el regimiento 3 de Infantería de la Tablada, aquel famoso regimiento que fue copado, bueno, por lo que sabemos, y mata a un conscripto de apellido Criscuolo que está acá en una bóveda del cementerio Loma de Zamora. O sea que no solamente el bombardeo fue el entorno de la Casa Rosada, sino que hubo en Recoleta y en La Matanza. En una presentación alguien me preguntó, ¿de los heridos sobrevivió alguien? Sí, sobrevivieron muchos. Y la que se hizo más famosa, porque esta mujer, si usted pone en Google, Natividad López, fue entrevistada en 2011 por el personal del Archivo Nacional de la Memoria, que ella se baja 2 cuadras antes del trolebús, va acompañada por una sobrina, y empieza todo este desastre, y las esquirlas le destrozan la pierna, y el fotógrafo le saca la foto, y Natividad, bueno, después cuenta toda esta circunstancia, y hoy tiene una pierna ortopédica, o por lo menos hasta el 2011, porque ya era veterana cuando le hicieron la entrevista. Fíjense, la sangre, bueno, las esquelas le destrozaron la pierna. ¿Quiénes murieron? Bueno, yo hice todo un raconto, y que mis cifras no coinciden con la de la placa, el tótem y el libro de la Secretaría de Derechos Humanos de la época del doctor Duhalde, no el gobernador, sino Duhalde, que fue secretario de Derechos Humanos de la Nación. Algunos le llaman Duhalde el bueno para diferenciarlo de Duhalde no. Digo lo que dice de Duhalde Cabezón, el que fue presidente de la Nación. Bien, entonces yo encontré, bueno, entre todos los obituarios, las entrevistas y demás, que hubo de todo. Un estibador, un corredor de comercio paraguayo que vendía ropa interior femenina, cuyo nieto me contó un montón de cosas, mecánico arquitecto, perdón, el carpintero Pascuale Landricina, el hermano de Luis Landricina, sindicalista, uno sin trabajo, contador, ingeniero jubilado, odontólogo, la cocinera, una señora de Flores, cuya hija tenía 7 años. Yo estuve en Flores, fue la primera presentación donde tenía un familiar directo, electricista, el empresario, 9 granaderos, un general, cadetes, empleados, bueno, 4 de la Policía Federal, las maestras salteñas, un carnicero en Recoleta, enfermeros, comerciantes, la mucama, bueno, una variedad de profesiones, actividades. Murieron entre personas que tenían entre 3, el más chiquito, Pasalacqua, Bevilacqua, y 89 años, y nacionalidades, la mayoría argentinos, pero había españoles, italianos, un norteamericano, un alemán, un chileno, un ruso, un yugoslavo, un paraguayo, un boliviano y un lituano. Espero que acá se vea, tendría que haberla puesto un poquito más oscura, pero creo que se ve. Bueno, y había 4 quilmeños. Julio Atilio Mercante, con 54 años, era empleado municipal. Que aquí una de las asistentes me ha pasado unos datos, porque yo llamé a la municipalidad, Recursos Humanos, o sea, a ver, dígame, ¿cuándo vino? ¿Cuándo empezó a trabajar en la municipalidad? Ah, no sé, yo sé que murió en 55. El diario Sol de Quilmes tiene todo el detalle de este señor quilmeño, empleado municipal,
que estaba casado con María Palavecino, y tenía 2 hijos, Ada y D, que hoy me enteró que le decían Beba, ¿cierto? Sí. Sí. Y que también fue empleada municipal. Entonces por ahí sería bueno de que en la institución pudiera contactarse vía formal con la municipalidad, porque a mí me dijeron, no, en la base de datos no hay ningún mercante. Y obviamente hace un par de horas que esta señora se jubiló como empleada municipal, entonces por ahí se perdió el legajo del papá, pero ella, de años después, por ahí está, por ahí se casó. Entonces sería bueno rescatar la historia regional de la familia mercante, porque Ricardo Juan se iba a casar con Julia Sánchez y Julio Atilio tenía hermanos, o sea que habría mercantes acá: Emma, Roberto, Zulema, Matilde, Elvira, Julia y Ricardo. Supongo que todos estos mercantes, alguno se casó, alguno tuvo hijo, alguno tuvo nieto, y los que son varones trasladaron el apellido. Entonces, bueno, le dejo esta tarea para el hogar, a la institución. Bien, Salvador Patrignani, hijo, también argentino, era ingeniero, que fue velado acá en José Evaristo Uriburu, Bernal, papá Salvador, Filomena su mamá, y tenía 2 hermanos, Otilio y Francisco. O sea que Francisco, si se casó, dejó herencia descendientes de Patrignani. Julio Ventura Rojas, chofer de tranvía, cuyos hijos fueron entrevistados en 2011 por el Archivo Nacional de la Memoria. El archivo me dio todos los videos. La esposa de Julio Ventura le dijo que no vaya a trabajar ese día porque estaban ocurriendo cosas en Capital. Además, la población venía sospechando un clima raro días anteriores. Entonces el señor, que le decían el pituco porque se vestía perfecto, elegantísimo, para ir a conducir el trolebús, que en ese caso no estaba conduciendo el trolebús porque había tenido unos días, Semana Santa, un accidente, y entonces estaba como ayudante del chofer. Bueno, muere, sí hay 2 hijos, Julio Ventura, que vivía en esta calle, nomenclatura de la época, Verazategui, que Verazategui hasta el 60 era de esta zona, entonces se lo tomó como quilmeño. Sí, sí. Y el último, que yo en el libro lo publico como no sé dónde está inhumado, que es decir, que vivía en Tacuarí 171. Para el investigador, no sé si ocurre en otros países del mundo, pero yo he tenido el cementerio de Avellaneda, una preciosura como me atendieron, porque Avellaneda tiene la mayor cantidad de inhumados, porque eran los de Avellaneda más los de Lanús, porque Lanús no tenía cementerio, entonces los muertos de Lanús fueron a Avellaneda. Una preciosura. Otros cementerios también. Yo fui al cementerio de Chacarita, cementerio de Flores y de Recoleta para ver los libros de inhumaciones, cementerio por teléfono, cementerio alemán y cementerio británico, online el cementerio judío de La Tablada, que ellos tienen elevado a su nube, todos cargados, todos los inhumados. Entonces puse en 1955, Leon Schiff está en el cementerio judío de La Tablada. Otro cementerio, Llamar, ¿y usted quién es? Ah, no, si no es pariente directo, pero soy investigador. Nada. Hará un mes, después de pedir y de contactos y de esto y de lo otro, conseguí el número celular del director del cementerio de Espeleta. Le escribo, que incluso lo invité para hoy, no sé si está presente, no voy a decir nada, no, bueno, lo invité para hoy. Sí, bueno, véngase a mirar los libros. Digo, mire, yo vivo en Canning, ¿no me podría hacer el favor, un empleado suyo, ir al libro 55, buscar 17, 18, 19 de junio hasta el 20, 23, a ver si entró Antonio Sabeñano, que era de Bernal, tiene que estar en el cementerio de Espeleta. Tardaron, vuelvo a insistirle, hasta que me mandó la fotito del libro tapado, los nombres y apellido arriba y todo, solamente la fotito de renglón, que Sabeñano está acá. Y en mi libro, cuando ustedes vean por orden alfabético, de Antonio Sabeñano, 47 años italiano, yo puse, no pude ubicar en su lugar de inhumación. Está acá en el cementerio local.
Pero es una batalla cuento, no les digo con qué cementerio. ¿Quién es usted? Héctor de Arriba. Le digo, mire, necesito esto, me estoy llamando desde Uruguay, por favor, a larga distancia, ¿me puede ayudar? Ah, bueno, si decía, no, vivo acá en ese, ¿por qué no se viene hasta Morón? ¿Por qué no se viene hasta Ituzaingó? Entonces, bueno, a veces los empleados, espero que no haya ningún empleado municipal acá, son los dueños de los libros, de la información, cuando son libros públicos, son libros municipales. Y lo que es del 20, del 30, del 40, del 50, si bien puede haber descendientes, no es para difamar a el fallecido, porque había que explicar un montón de cosas y no les entraba. No les entraba. Con el cementerio de Monte Grande, donde hay un fallecido, bueno, nada de nada. Entonces a veces uno bueno, el libro salió y apareció información a posteriori, como la de Sabeñano, de que está acá. Lo mismo que en el libro, después tuve errores. Yo le contaba a alguien de acá ahora de los presentes que mandé una nota, un pedido de gacetilla al diario Puntal de Río Cuarto, porque yo tengo que una chica blanca, Elsa Carnicier, 14 años, está en la placa de la Sargenta, está en el monumento Casa Rosada, está en el libro de Derechos Humanos, está en el libro de Inhumación de Chacarita. Digo, bueno, sí, murió por el bombardeo. Entonces le pido al diario Puntal de Río Cuarto que publique esta gacetilla, ya que una riocuartense tan jovencita muere por este hecho. A la semana me llaman al celular y me dice, yo soy la sobrina de Blanca Elsa Carnicier. Ah, un gusto, bien. Dice, ¿de dónde sacó usted que mi tía murió en el bombardeo del 55? De acá, de acá, de acá. No, mi tía no murió en el bombardeo. Murió de leucemia. Me quedé frío. Digo, ¿cómo que murió? Ella había leído el artículo. Un artículo enorme. El periodista, claro, una noticia local le dio mucho plafón. ¿Cómo que uno? No. Los padres iban regularmente a Buenos Aires para hacerla atender a la hija. Y ella murió de leucemia. Bueno, déjenme revisar. Entonces digo, bueno, voy a buscar. Y que yo le explicaba a la señora que, bueno, me inscribo en la página de Cava y pido las defunciones, pago online y me mandan. Entonces pedí el acta de defunción de Blanca Elsa Carnicier. Y había muerto de leucemia aguda, la enterraron en Chacarita y después la llevaron años después a Río Cuarto. O sea que ustedes van a encontrar que Blanca Elsa Carnicier murió por consecuencia de muerte y no murió. Entonces ahí me empezaron a surgir algunas dudas. A ver y ya llevo 5 que no murieron como consecuencia del bombardeo, pero están en la placa, están en el monumento, están en el libro. Entonces, bueno, seguiré pagando, son 1.800, 2.000 pesos, porque, digo, yo tengo, para mí es un orgullo, un honor, porque yo aporto cosas inéditas y reviso mi propia información que publiqué para que la gente, si ojalá haya una segunda edición, vea que la historia debe ser constantemente actualizada y documentada. Y que yo no puse algo así al voleo, sino que me basé en lo que... Entonces, por ejemplo, yo tenía que el José María Mon, y hay algunos libros muy partidistas, o link muy partidistas. José María Mon era el niño de 1 año que los gorilas antiperonistas mataron, ¿no? Yo digo, a ver, José María Mon, porque tengo un libro de tal Rivera, muy anti, aún en la actualidad, y yo digo, a ver, me dice que no murió, porque él no pudo documentar que murió Mon por el bombardeo. Entonces pido el acta de defunción, y tampoco había muerto en el bombardeo, murió por una enfermedad con 1 añito. Entonces, bueno, todo esto lleva, porque oficialmente, después del 16 de junio, el gobierno no dio una cifra, salvo el 31 de agosto, cuando Perón en un discurso radiofónico invita a la oposición
y les brindan los medios de comunicación, entonces por primera vez hablan por radio, Frondizi y todos los opositores. El 31 de agosto él dice que la sublevación provocó 200 muertos, cifra que es casi la que yo tengo, porque contando lo que oficialmente están en esos lugares, me dan 200 muertos. Tengo muertos dudosos, muertos que no encontré en los obituarios, no los encontré en los cementerios, las personas que están en los monumentos, la placa, monumento, como Nelly Doyle de Alemán, que cuando me contacto con las hijas de Salta, dicen, no, mamá murió en el 93. Digo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Bueno, entonces me manda, yo no la conozco personalmente, a los Alemán, a los Doyle, me dicen, mira, te voy a mandar lo que mi papá escribió, ya fallecido, de los hechos de junio, que la señora salió era empleada de la Biblioteca del Congreso, ahí sí me mandaron el legajo, fue a buscar una amiga y de ahí salen de la Boca del Subte y se van hasta la oficina donde trabajaba el esposo, el señor Alemán, ingeniero, pero como estaba en reunión en Aerolíneas Argentina, era un ejecutivo de allí, ellas retornan a la Boca del Subte, Nelly para despedir a la amiga y justo cae la primera bomba. Entonces la hieren mal a Nelly, la llevan las ambulancias a la asistencia pública y el marido empieza a buscar y la encuentra desangrándose y bueno, escucha que alguien en la salida del hospital, una enfermera, llaman por teléfono y dice, sí, mandame una ambulancia, qué sé yo, y entonces él le dice a esa enfermera, ¿puedo sacar a mi esposa? Sí, es usted el esposo. Entonces ella sale en la ambulancia, pero el registro de salida pone que sale el cadáver de Nelly Doyle de Alemán y los diarios la publican como muerta. Y dice la hija, que es escritora, poetisa de Salta, dice, nos llamaban a casa dándonos el pésame, porque en los diarios de 17 y 18 estaba mamá como fallecida. Mamá murió de cáncer por fumar un montón, se fue a Estados Unidos para reconstruir la pierna, la cadera. Y así, como hay muertos que no murieron por bombardeo, hay muertos que no están en los lugares, en la placa, en el monumento. Emma Borlenghi de González Leira, la hermana de Ángel Borlenghi, que era el ministro del Interior de Perón, de la primera y segunda presidencia. Una persona no querida por la oposición, que renunció después del bombardeo. Emma va a la entrada del edificio de la CGT, convocada para dar la vida por Perón, y justo en el segundo bombardeo cuando la hieren mal, le destrozan la cadera, la pierna, toda la parte derecha, y llega esos restos, pero viva, al Argerich, que está ahí nomás cerca, en la zona de la Boca, y muere después. Pero no figura en la placa de la CGT, ni en el libro, ni en el monumento. Entonces cuando yo presenté el libro en la CGT, con Julio Piumato, eso no lo conté todavía, ¿está todo? No, se lo conté a la señora, me parece, o alguien de acá. Porque si no, si este viejo gaga está repitiendo lo que dijo hace 15 minutos. Julio Piumato, yo les presento el proyecto, y bueno, él adquiere el libro, y cuando se va a la UIT este año, bueno, se lee en su viaje de ida y de vuelta el libro, y se organizó todo en el Salón Felipe Vallese de la CGT, el edificio central de Azopardo 808, 807. Y él reconoció a la audiencia que la placa que él había motivado, dice, tiene errores, nos faltan muertos y están muertos que no son muertos de 55. Y lo reconoció. Y yo le estoy mandando los que me van apareciendo ahora porque están en esa placa. Y volví a escribir a la EXMA, porque digo, quiero contactarme con los autores del libro. Y dice, bueno, no está, bueno, mirá, porque hay que rectificar, ¿no? Tampoco publiqué los que cobraban la indemnización, porque hay dos leyes para los sobrevivientes, o los sobrevivientes, o los descendientes, hasta nietos, algo así.
Con algunos me contacté, me dijeron sí, nosotros cobramos la indemnización. Y a ver si tengo otra foto, no, antes de... después tengo otro detalle, no sé si 2 minutitos más le puedo robar. Por favor. Cuando presenté el libro en Mar del Plata, ahí viven los Insanti, 4 sobrinos de Rubén, que la foto lo tengo en el libro, un joven de 25, 29 años que cruzaba la plaza y lo mata una bomba. Como el resto de la población no sabía que esos aviones iban a tirar bombas, él muere como consecuencia de alguna de esas bombas, y uno de los aviadores era primo de este Insanti, que tampoco la familia Insanti hasta la actualidad puede decir ese aviador, esa bomba que lanzó nuestro primo fue el que mató a Rubén, pero las familias quedaron separadas eternamente. Y ambas familias, los Insanti y el aviador, eran antiperonistas. Iban a uno y los Insanti de Mar del Plata, después conversaciones privadas y demás, porque ellos fueron al edificio de la CGT de Mar del Plata, y dice, bueno, acá estamos, dice, pero sí. No estamos muy cómodos, sí. Cállate. No diga nada. No diga nada. Todo muy bien, porque siempre el objetivo es superior a las diferencias, porque los que murieron, y tengo un montón, hay muchos que en los obituarios decía, dio la vida por Perón como mercante, Atilio, que en el obituario dice el diario El Sol, el trabajador peronista de la primera hora, y como otros que, como el señor Garcete, cuyo nieto me manda un montón de cosas, dice, nosotros éramos Contreras, dice, mi abuelo no sé qué hacía por allí, pero bueno, las bombas los mató, y así de todo, o sea, porque era un mediodía, imagínense la circunstancia donde algunos habrán ido porque querían ver los aviones, y otros no, y otros pasaban, y bueno, exacto, de todo. Entonces, el libro tiene que rescatar la memoria de todos. Yo no le pregunté a los parientes que pensaban, ellos me lo decían, pero yo no lo publiqué. Es decir, puedo decir un granadero. Muchas hermanas son de 86 y 83. Entonces, ellas me explicaron, papá, dice, no, es un granadero que murió a los 10 días de la serie del 16 de julio. Dice, papá, cuando lo vinieron a saludar los edecanes, el representante del presidente y demás, el presidente solamente fue al velorio del general Vergara Rosso. No lo saludó. Entonces me explicó los motivos por qué el papá no recibió el pésame de las representantes del Estado. Y así un montón de cosas de 21 años, como el general Puntano, que estuve el otro día en San Luis, que estaban 2 de los 3 hermanos, también 86, 78 años. A mí no me importa de qué partido, ideología, como Darwin, que sí, podemos decir unionista, los trabajadores de los 6 del 53, sí, seguramente eran todos peronistas, y los Mouget lo siguen siendo. Perfecto, pero yo estoy homenajeando al muerto que cayó víctima de esos enfrentamientos, que a las nuevas generaciones nosotros debemos enseñarles que si no te gusta un fiscal porque van a investigar y después este fiscal lo inducen a suicidarse o van y lo matan, que si no te gusta la vicepresidente y le vas y colocas un revólver en la cabeza, eso ya no es la forma de vivir en 40 años de democracia. Los jóvenes tienen que aprender que el mensaje de nosotros, que acá veo que ahora que los veo mejor no son de 40 ni de 30, vivimos una época, yo nací en 57, 15 de febrero, y en mi familia había de las dos bandas, bando porque el que quedó este tío, pero no le hables de Perón porque te pega un mazazo. Y sí, y como los otros que sí fueron y demás, pero debemos superar todas estas grandes grietas, pequeñas grietas, y que los jóvenes no cometan actos de violencia. Bueno, muchas gracias por haber estado, y esta es la tapa del libro, que debo agradecer a mi hermana, que ella es periodista y profesora. Ella me hizo la corrección literaria y el comentario de contratapa, Adriana Silvia Arriba. Y mi vecino del country donde yo vivo, en Canning, es fotógrafo de primera. Entonces digo, mira, yo quiero que el libro, la tapa, un extranjero, un argentino, reconozca que es Plaza de Mayo, porque son los muertos de este espacio. Y son muertos, entonces tiene que ser algo relacionado con los muertos.
Entonces le digo, a mí me gustaría que la República de la pirámide tenga la lanza quebrada, el cuello partido, el escudo roto, y que tenga los balazos de las bombas, de las metrallas, las esquirlas, y que haya sangre. Y me elaboró esta tapa que he tenido, pero 2 comentarios en Facebook me dijeron, ¿era necesario? Ni le contesté a la señora, porque hoy, si vos vas por una tienda de ropa, te impacta lo que ves en la vidriera o el calzado, o vas a una repostería, te llama la atención las tortas, es lo visual, más en esta posmodernidad que vivimos. Entonces la tapa es en homenaje a las víctimas, pero no porque es por lo truculento de los 3 hechos. Bueno, que se haga la luz a ver cuánto se me durmieron.